Bar Kupperstein es un israelí que fue secuestrado el 7 de octubre del 2023. Ese día fatídico, él era uno de los guardias de seguridad en el Festival Nova, que se estaba celebrando ahí en Israel cuando llegaron los terroristas de Hamas. Y en vez de huir, como muchas personas hicieron, él como guardia de seguridad sintió la obligación de quedarse en ese lugar y ayudar a las personas heridas. Y lo hizo por un tiempo hasta que finalmente le hirieron con un disparo y entonces a él lo secuestraron. Y esa decisión de quedarse para ayudar a esas personas le costó 738 días. Ese fue el tiempo que duró su secuestro en Palestina. Fue librado el 13 de octubre del 2025, hace apenas poquito más de un mes. Fue uno de los últimos rehenes que fue liberado. En unas entrevistas, después de ser liberado, contaba lo que había vivido durante ese secuestro. Estuvo casi el tiempo entero de los 2 años escondido en cuevas bajo tierra. Mucho de ese tiempo lo tuvieron con los ojos vendados, sin permitirle hablar. Lo insultaban, lo amenazaban, lo golpearon muchas veces, no lo alimentaban apenas, dejándolo vivir apenas con lo que le daban de comer. Bajó mucho de peso. En muchas ocasiones amenazaron que lo iban a matar en ese momento. Pero él ahí estuvo, esos 2 años de secuestro como rehén. Dijo que en esa situación te sientes como la persona más miserable del mundo. Que lo único que lo mantenía con fuerzas para seguir adelante era pensar que las cosas estaban tan mal que no podían ser peores. Y entonces solamente podían mejorar. Y esa era su esperanza, de que un día finalmente sería liberado. Y finalmente, gracias a Dios, pudo ser liberado. Ahora, ese deseo de liberación, creo que es algo que es innato en cualquiera de nosotros como seres humanos. Y deseamos eso no solamente en el sentido físico, como él, como rehén, pero creo que también como seres políticos queremos libertad política. Queremos libertad física en cuanto a nuestra salud. Queremos libertad económica de poder desenvolvernos económicamente a gusto. Pero también hay una necesidad en nuestro corazón, en nuestro interior. Hay una necesidad de libertad espiritual. Y eso es algo que está en cada uno de nosotros. Y es impresionante notar cómo el hombre, incluso en países donde existe la libertad, sienten esa necesidad de libertad. Saben que algo no está bien. Saben que son esclavos, que son cautivos a ciertas situaciones y circunstancias de su vida y anhelan ser librados. Ese anhelo de libertad era algo muy fuerte en los judíos durante el primer siglo, cuando Jesucristo caminaba sobre la tierra. De hecho, había un anhelo muy grande por la venida del Mesías. Querían que viniera el Mesías, que traería victoria militar, traería prosperidad económica y traería libertad política, porque eran esclavos de los romanos, subyugados a ellos. Pero lo que los judíos no entendían es que ellos también eran esclavos del pecado. Eran también esclavos del pecado y ellos necesitaban que viniera el Mesías prometido, y el Mesías prometido había venido, estaba delante de sus narices y no lo podían identificar. No podían saber quién era. Y esa es una realidad incluso hasta el día de hoy. El hombre, esclavo del pecado, no identifica su libertador. El hombre, esclavo del pecado, no puede identificar su libertador. Y es fácil señalar a los judíos del primer siglo y decir, ¿cómo es posible que ellos no pudieron notarlo cuando él estaba ahí delante de ellos? Pero también esa experiencia existe el día de hoy, no solamente allá afuera en el mundo, pero también entre cristianos.
Hay cristianos que no entienden quién es su libertador. Y dices, pero Mateo, ¿cómo es eso? Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la explicación y si somos cristianos, creemos la palabra de Dios. Entonces lo debemos de saber. ¿Seguro? ¿Seguro? Aquí mismo en nuestra ciudad hay una iglesia donde supuestamente caen diamantes del cielo. Y cuando caen esos diamantes son una señal de que Dios está obrando entre ellos y que tienen la presencia del Espíritu Santo. Estaba viendo su página de Facebook esta semana. Estaba viendo sus publicaciones y todas sus publicaciones se centraban en el hombre con frases motivacionales. Por ejemplo, esta semana publicaron lo siguiente: santifícate. Y lo que hoy parece retroceso no será tu final. Nada podrá detener tu conquista. Los estorbos serán removidos y lo que te detuvo será vencido. Ese es su mensaje. En otro, prometían que Dios te asegura que irá delante de ti como un guerrero que no pierde. Y entonces, si tú estás con Dios, tú tampoco puedes perder. Ese es el mensaje. Yo me pregunto, ¿ese es el cristianismo? ¿Eso es lo que Cristo vino a hacer que diamantes caigan del cielo? Creo que no. Creo que no. El problema es que no podemos identificarlo. Los judíos en el tiempo de Cristo no pudieron identificar quién era Jesús y cuál era su misión. Y el día de hoy, incluso personas que son cristianos siguen estando de igual manera confundidos. Porque esa iglesia que menciono aquí de la ciudad no es única. Hay muchas iglesias que predican ese falso evangelio de la prosperidad. Y otra vez, hermano, es fácil señalar el dedo y decir, mira, así son ellos. Pero ¿qué tal de nosotros? No, nosotros no. Y quizás nosotros no pensamos que Dios nos tiene que hacer diamantes caer del cielo. Pero podemos tener la misma mentalidad, hermano. Podemos pensar que de alguna forma Cristo tiene la obligación de prosperarnos. Que si le obedecemos, que si le amamos, si vamos a la iglesia, entonces las cosas deben ir bien. ¿No es verdad que esto pasa? Dices, no, seguro. ¿Por qué te desanimas entonces cuando las cosas van mal? ¿Por qué tu corazón empieza a reclamarle a Dios? ¿Por qué te quejas o te llenas de amargura y le dices a Dios que no es justo? Porque tenemos esta mentalidad de que Dios tiene la obligación de prosperarnos. Incluso muchos cristianos no identifican quién es el Mesías ni pueden identificar qué vino a hacer. Y pudiéramos entonces agregarle a esta condición humana que el hombre sí es esclavo del pecado y no identifica a su libertador, principalmente porque no entiende quién es el Mesías ni qué vino a hacer. No entiende quién es el Mesías ni qué vino a hacer. Y en Lucas capítulo 4, el pasaje que vamos a ver el día de hoy, Lucas nos explica quién es y nos explica qué vino Jesús a hacer. Entonces es un pasaje sumamente importante en el Evangelio de Lucas. Lucas va a poner aquí unas bases para el resto de su carta. Ahora, para entender todo bien, tenemos que regresarnos a Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Estos son versículos que el pastor Daniel predicó la semana pasada. Aquí Lucas cita Isaías 61, lo ven ahí en sus Biblias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Noten que nos dice que Jesucristo viene ¿para qué? ¿Qué es lo primero que dice que viene a hacer? Dice que va a dar
buenas nuevas. Esa palabra buenas nuevas es la palabra evangelio, ¿verdad? Y luego menciona que va a traer libertad. Usa la palabra libertad 2 veces. ¿Libertad a quién? Pues a los cautivos. Un poquito más adelante, libertad a los oprimidos. Y luego dice que va a sanar a los enfermos, va a dar vista a los ciegos. Y luego termina diciendo que va a hacer ¿qué? Predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesucristo viene y se proclama como el Mesías que viene a traer libertad. Ahora, todas esas palabras son bonitas. Pero todo revolucionario llega prometiendo cosas bonitas. La pregunta es si puede realmente lograrlo. Y entonces lo que nosotros vamos a estar observando el día de hoy es que Jesucristo viene prometiendo que nos puede dar libertad y queremos saber si realmente lo puede hacer o no. ¿Jesús te puede dar libertad? Creo que de inmediato muchos de nosotros decimos que sí. Pero vamos a verlo ahora en Lucas capítulo 4. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 31. Nos dice que Jesús desciende a Capernaum. Había estado en Nazaret, ¿se acuerdan? Había predicado en la sinagoga en Nazaret, lo habían rechazado, lo querían matar. Jesús sale por en medio de ellos y entonces va a Capernaum. Y estando en Capernaum, entonces les enseña los días de reposo. ¿Y cuál es su reacción a la enseñanza? Dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Qué es lo que resalta aquí? La autoridad. Daniel destacaba la semana pasada que la enseñanza de Jesucristo era impactante porque no predicaba como los demás rabinos. Los demás rabinos se metían en la minucia de la teología y debates racionales, mientras que Jesucristo iba directo a la yugular. Práctico, confrontativo, le retaba. Y no se metía en esos debates tan teológicos que muchas veces caracterizaban a los rabinos. Pero más allá de ese estilo, lo que era evidente en Jesucristo era un poder, una autoridad espiritual que nadie más poseía. Y esto distingue su enseñanza y resalta la autoridad de Jesucristo que provoca en ellos admiración. Tristemente, lo que no provoca en ellos es fe. Y hermanos, ahí hay una lección muy grande para nosotros, porque nosotros podemos sentir admiración por la doctrina de la palabra de Dios sin realmente poner nuestra fe personalmente en Jesucristo. Una cosa es admirarnos de las enseñanzas y otra cosa es creer eso, confiar en las enseñanzas y jugarnos nuestra eternidad a esa sola carta que es la enseñanza de Jesucristo. Y aquí estas personas vienen con esa admiración, pero se admiran de su autoridad sin realmente creer sus palabras. Sin embargo, lo que vamos a observar en este pasaje es un énfasis sobre la autoridad de Jesús. Y es la autoridad de Jesús que le permite darnos libertad. Y entonces Jesús te puede dar libertad porque tiene toda autoridad. Y va a demostrar esa autoridad en los siguientes versículos. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, miren el versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El primer reto de la autoridad de Jesucristo es este demonio. Se presenta y reta a Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Bueno, los demonios son seres espirituales, reales, que tienen inteligencia, personalidad y poder, y hacen uso de ese poder para influir sobre el ser humano. ¿Qué hacen influyendo sobre el ser humano? Le tientan, le engañan, lo acusan. Todo eso con la intención de destruirlo, porque son seguidores de Satanás y esa es la intención de Satanás. Pero no solamente pueden influir sobre el ser humano, en algunas ocasiones también pueden poseer
al ser humano. Puede entrar en el ser humano y tomar control de él. Y esto es lo que había sucedido en este pobre hombre. Ahora, ¿cómo te sentirías si tú te enfrentaras a un hombre endemoniado? Probablemente sentiríamos algo de temor. Pero lo curioso en este pasaje es que no es Jesús quien siente temor, sino el demonio que siente temor. ¿Por qué? Porque está reconociendo la autoridad de Jesús. Entonces reconoce esa autoridad en Jesucristo y él sabe que Jesucristo tiene la autoridad ¿para qué? Para destruirlo. Esta es la obra que Jesucristo vino a hacer. Nos dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces, aunque los demonios son poderosos, no se comparan con la autoridad de Jesús. Jesús tiene toda autoridad. ¿Y qué hace Jesús? Demuestra su autoridad. ¿De qué forma? Versículo 35 nos dice que reprende al demonio. Reprende al demonio, le dice, cállate y sal de él. Y entonces el demonio derriba al hombre en medio de ellos y sale en obediencia a las palabras de Jesucristo y no le hace daño. ¿Cuál es la intención del demonio? Dañar, destruir. Pero ante la autoridad de Jesucristo ya no puede cumplir su función y tiene que salir de este hombre. Y entonces en estos primeros versículos lo que observamos es que Jesucristo te puede dar libertad porque tiene toda autoridad, incluso sobre los demonios. Incluso sobre los demonios. Este tema de los demonios genera mucha fascinación. Hace poco pasamos el tiempo de Halloween. Y es curioso porque siempre cuando llegamos a esas fechas, cómo son las películas que se estrenan en el cine y que salen en la televisión. Son todas de terror, ¿verdad? Y muchas de esas películas contienen demonios, personas así que están endemoniadas y es realmente algo horroroso. Y los demonios nos generan esa fascinación, ¿verdad? Y por eso quisiera tomar unos breves minutos para destacar algunas cosas acerca de los demonios que son bíblicas, porque hay mucha especulación extrabíblica que llena nuestra mente. Y cuando llegamos a pensar en los demonios, creo que existen 4 peligros acerca de este tema. ¿Cuáles son? Los primeros 2 van juntos. El primer peligro es negar su realidad presente. Y el peligro opuesto que le acompaña es obsesionarse con el tema de los demonios. Ahora, estamos en una iglesia bautista, entonces, ¿cuál de estos peligros es probable que nos caracterice a nosotros? El de negar la realidad, obsesionarnos con ellos. Probablemente negar su realidad. Pero hermanos, los demonios existen. Y tienen poder. Y todavía pueden influir sobre el hombre, incluso en algunas situaciones poseer al hombre. Y a veces nosotros nos podemos volver casi ateos, casi naturalistas. Olvidarnos de que existe un mundo sobrenatural donde existen demonios, donde existen ángeles también. Y pensar, mira, todo lo que sucede tiene que ver con nuestra mente, con nuestra razón, con nuestra disciplina, con nuestra habilidad. Y hay causas que son meramente naturales y luego está Dios. Bueno, Dios es sobrenatural, pero es casi como si todo lo demás no existiera. Pero hermanos, los demonios existen. A nuestro alrededor se está librando una guerra contra principados y potestades. Y tenemos que reconocer esa realidad. Y tenemos que depender del poder y la autoridad de Jesús. Ahora, no solamente podemos negar su realidad. Algunas personas van al otro extremo de obsesionarse con los demonios. Hay grupos religiosos donde todo se centra en la actividad demoníaca. Si tienes un problema de salud, es un demonio. Si caíste en pecado, es un demonio. Si tienes un problema en el trabajo, es un demonio. Si tienes problemas económicos, es un demonio. Se te tiró el café, también un demonio, ¿verdad? Todo es un demonio. Todo es culpa del chamuco y sus demonios.
Pero hermanos, eso tampoco es bíblico. Sí, hay una guerra espiritual que se está librando, pero ¿sabes? Lo curioso es que en las Escrituras el tema de los demonios casi no surge fuera del ministerio de Jesucristo. Hay quizás unas 4 o 5 ocasiones donde surgen los temas de los demonios fuera del ministerio de Jesucristo. Casi toda la actividad demoníaca se centraba en el ministerio de Jesucristo en la Biblia y nos podemos preguntar por qué era eso cierto. Bueno, ese era un momento histórico importantísimo, pudiéramos decir el momento más importante de toda la historia de la humanidad, porque ahí Dios estaba llevando a cabo su obra de redención. Y entonces es lógico pensar que si Dios estaba haciendo su obra más grande, que Satanás se estuviera oponiendo de su manera más poderosa en ese momento también. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Dios estaba haciendo algo grande y Satanás estaba poniendo su resistencia más feroz. Y entonces nosotros no debemos de pensar que existe la misma actividad demoníaca que existía en el tiempo de Jesucristo. Entonces creo que estos son 2 peligros que tenemos que evitar, pero creo que hay 2 más. El tercer peligro es que debemos de evitar sentir un temor paralizador ante los demonios. Hay personas que sienten un terror real y presente en cuanto a este tema. Me ha tocado hablar a veces con algunos de ellos y han tenido quizás algún sueño o han visto alguna situación anómala y entonces se llenan de terror y ese terror les paraliza. Y si esa es tu tendencia, yo te recuerdo que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Yo te recuerdo que si tú eres hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Y Juan te anima diciendo estas palabras en 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿un demonio puede ejercer influencia en la vida de un cristiano? Sí. Le puede tentar. Le puede acusar. Puede intentar engañarlo y destruirlo. Pero la grata verdad es que nunca podrá destruirlo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces, aunque luchamos contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes, podemos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, no estamos indefensos contra las acechanzas del diablo y sus demonios. Podemos resistir, podemos estar firmes y ya los hemos vencido en Cristo porque Cristo tiene toda autoridad. Ahora, eso nos puede llevar al cuarto peligro. ¿Y cuál es el cuarto peligro? Y es el peligro de sentir una confianza infundada en nuestro poder sobre los demonios. Y hay personas que llegan a creer que pueden echar fuera demonios como si fueran, no sé, cucarachos, ¿verdad? Son asquerosos pero inofensivos. Y los vamos a ir por ahí pisando. Pero eso tampoco es cierto. ¿Te acuerdas de los discípulos? Ellos creyeron que tenían autoridad, poder sobre los demonios. En una ocasión Jesucristo está sobre el monte de la transfiguración y ellos están abajo intentando echar fuera un demonio y no pueden echar fuera el demonio. Y entonces cuando Jesucristo desciende le preguntan, Señor, ¿por qué no le pudimos echar fuera? Y Jesucristo les dice, es que hay demonios que no salen si no es con mucha oración. Y entonces no podemos ir metiendo las narices donde no nos corresponde. Ahora, si Dios te permite estar en una situación donde hay una presencia de un demonio, no tienes que llenarte de temor. Pero tampoco debes de asumir atribuciones que no te corresponden a ti en tu vida espiritual. Es Jesús quien tiene toda autoridad. Y los demonios lo tuvieron que reconocer. Y no solamente lo reconocen los demonios, cuando el demonio sale, regresemos ahí al pasaje, mira el versículo 36. ¿Cuál era la reacción de las personas?
Se maravillaban de su ¿qué? Su autoridad y poder. Se maravillaban de su autoridad y su poder. Y aquí Jesucristo aparece sobre el escenario del mundo. Ve al hombre esclavo en su pecado y se presenta como su libertador. Yo soy el que te puede liberar. Yo soy el que trae libertad. Y vemos que no solamente tiene autoridad sobre los demonios, Jesucristo demuestra su autoridad también sobre otra esfera de la vida. Mira los versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Es interesante, Lucas, el médico, nos destaca que es una gran fiebre. Los demás evangelistas dicen fiebre, pero él dice es una gran fiebre. Y en aquel tiempo una fiebre podía ser mortal. Indicaba algún tipo de infección y no tenían los medicamentos modernos como antibióticos que nosotros tenemos para luchar contra la infección. Y entonces ahora su vida está en peligro y ruegan a Jesucristo por la suegra de Simón Pedro. Y dice que Jesucristo se inclina hacia ella y la reprende a la fiebre. Curiosa palabra, ¿no? ¿Qué hace? Reprende a la fiebre. La misma palabra que usó con el demonio. ¿Y cuál fue la respuesta de la fiebre? La misma respuesta que el demonio. El demonio salió. ¿Y aquí qué pasó con la fiebre? La fiebre también la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. ¿Por qué crees que Lucas usó la palabra reprender? Porque quería enfatizar la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús que te puede dar libertad también sobre la enfermedad. La libertad de Jesús que te puede dar libertad sobre la enfermedad. ¿Te das cuenta que la autoridad suprema de Jesucristo se extiende también hasta el ámbito físico? El ámbito de la salud física. Parte del ministerio del Mesías era venir y sanar enfermedades. Ahora, noten que Lucas no está diciendo que toda enfermedad es resultado de una presencia demoníaca. Hay ocasiones donde eso es cierto, donde hay alguien mudo o hay alguien con ataques parecidos a epilépticos o hay alguien sordo y es por el demonio. Pero no siempre la enfermedad es eso. ¿Qué es lo que Lucas nos está indicando? Lo que Lucas quiere indicarnos es que tanto la posesión demoníaca como la enfermedad física son consecuencias del pecado. ¿Entiendes eso? Tanto la actividad demoníaca como la enfermedad física son consecuencias del pecado. Y Jesucristo puede ofrecer libertad en ambas esferas. Y Él puede traer libertad de la enfermedad. De hecho, Isaías 53:4 dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y cuando dice nuestras enfermedades, no está diciendo solamente nuestras enfermedades espirituales, está describiendo también nuestras enfermedades físicas. Porque Mateo capítulo 8, versículo 17, dice que cuando Jesucristo sanaba a las personas físicamente, estaba cumpliendo Isaías 53, capítulo 4. Esto es lo que el ministerio del Mesías había prometido. Y Jesucristo vino y pone en marcha ese proceso de sanar las enfermedades de las personas. Ahora, lo triste es esto. Las personas no entendieron que Jesucristo venía en ese momento, sí, para traer sanidad, pero venía para traer una sanidad que era más importante, que era la sanidad espiritual. Y no entendían que el Mesías vendría en 2 etapas. Primero, trayendo el perdón de pecados, y luego, un día en el futuro, trayendo la sanidad completa de todas nuestras enfermedades. Hace un momento cantábamos que anhelábamos la ciudad de Dios. Y en un momento en el futuro, hermanos, no
habrá más enfermedad, más muerte. No existirá. Y anhelamos eso. Hace unas semanas un exalumno amigo graduado de la universidad le dio un infarto cerebral. Menos de 40 años, está paralizado la mitad de su cuerpo. Casi al mismo tiempo escuchamos de otros egresados de la universidad. Su hija de 16 años, un domingo por la tarde, después de ir al culto, sube a bañarse, no baja. Su mamá sube a buscarla y la encuentra muerta. Se bronquioaspiró y murió. Dices, Señor, ¿por qué? Y anhelamos el momento cuando eso ya no sucederá nunca más. Pero no es este momento todavía. Y creo que cuando vemos estas sanidades de Jesucristo pueden surgir algunas preguntas en nuestra mente. Una de ellas es, ¿deberíamos de estar nosotros sanando a las personas de manera milagrosa? Y sobre esa pregunta, creo que debemos dar una respuesta muy matizada, muy bíblicamente matizada. Cuando Dios inicia la época de la iglesia, da el don de sanidades y estuvo activo durante el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esas sanidades servían para cumplir el mensaje apostólico. Noten lo que dice Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Entonces, entre esas personas que primeramente anunciaron el mensaje, Dios dio los milagros para confirmar su mensaje. Ese era el rol de los milagros. Marcos 16:20 dice que el Señor confirmaba la palabra con señales que ellos hacían. Hechos 14:3 dice que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hicieran señales y prodigios. Pero ya estando confirmado el mensaje, lo que sucedió es que los dones milagrosos poco a poco fueron desapareciendo. Después de algunos años, Santiago da instrucciones a los enfermos. ¿Qué instrucciones dio? Si hay alguno enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llamen al hermano que tiene el don de sanidades para que le sane. No, ¿qué dice? Dice que deben de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, porque la oración de fe puede mucho. Entonces, lo que entendemos es que el don de sanidades como don, junto con otros dones milagrosos, ha cesado, pero Dios todavía sana milagrosamente en respuesta a la oración. Entonces, podemos orar y Dios puede, de manera soberana, de acuerdo a su voluntad y para traer gloria a su nombre, puede sanar milagrosamente a una persona sin explicación humana. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Su autoridad se extiende también a la esfera de la enfermedad física. Ahora, si eso es verdad, entonces surge otra pregunta, que es la pregunta, bueno, si hoy yo sufro una enfermedad, ¿es señal de pecado o falta de fe? Pues no sabemos. Puede ser, porque Dios sí usa la enfermedad a veces para disciplinar a sus hijos, pero la respuesta simple es que no puedes simplemente llegar a esa conclusión. Job sufrió físicamente de maneras casi impensables para nosotros, inimaginables, pero no era por su propio pecado. ¿Por qué sufrió? Porque Dios tenía objetivos más amplios. Dios quería revelar más de su carácter a Job y Dios quería enseñarnos a nosotros mucho acerca del sufrimiento. Entonces Dios tenía propósitos más grandes.
Durante la vida de Jesucristo, los discípulos y Jesús iban caminando a Jerusalén y se topan con un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de la pregunta que hacen los discípulos? Le preguntan, ¿pecó este hombre o sus padres? Y yo pensaba, bueno, si nació ciego, ¿cómo pecó? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que debe captar nuestra atención ahora mismo es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue esta: nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que Dios permitió esa enfermedad porque Él quería manifestar su gloria. Y hermanos, tenemos que aceptar la incómoda aplicación de que a veces Dios permite que nosotros tengamos enfermedades y no es causa de pecado, no es señal de alguna maldición de Dios sobre nosotros, sino que Él lo hace porque tiene objetivos más amplios. Quiere darse a conocer, quiere revelar más de su carácter a través de la enfermedad. Y quiere manifestar su gloria en nosotros. Te pregunto si tú puedes aceptar esa realidad. Porque vivimos en un mundo moderno donde hay tanto medicamento moderno y tantos procesos que nosotros pensamos que los médicos deben de poder solucionar todo problema físico y debemos de poder tener salud perfecta. Y si no lo tenemos, nos quejamos delante de Dios. ¿No es verdad? Tenemos que aprender a someternos a la soberanía de Dios en la enfermedad. Estábamos hablando un poquito de esto el viernes con Mario y con Heather. A pesar de todos los avances que tenemos en la medicina, no pueden dar con un diagnóstico de la situación de la hermana Heather. Y ella continúa teniendo problemas y nuevos problemas físicos. Y los médicos le dicen, mira, prepárense porque no hay nada que podemos hacer y no sabemos cuál va a ser el desenlace en ella. Y hermanos, debemos de orar por ella. No hay nada que los médicos pueden hacer, no tienen ni un diagnóstico ni un pronóstico de lo que va a suceder y nosotros no sabemos exactamente qué está pasando en ella. Pero sí podemos saber algo de las razones por qué Dios lo está permitiendo. Porque quiere que ella y Mario y nosotros conozcamos más acerca del carácter de Dios. Y a través de esa situación quiere manifestar su gloria. Él tiene autoridad para quitar enfermedad, y Él tiene autoridad para dar enfermedad. ¿Estamos dispuestos a someternos a su autoridad? Así nos gusta cuando lo quita. Pero ¿qué tal cuando lo da? Jesús tiene autoridad para dar libertad de los demonios, de la enfermedad. Sí. ¿Por qué tiene esta autoridad? Noten el versículo 40. Nos dice que continúa demostrando esta autoridad. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, eso de la suegra de Pedro no fue así de chiripa, ¿verdad? O sea, esto es algo que él podía hacer constantemente porque tenía esta autoridad y ahora termina el sábado cuando cae el sol y se sienten libres de trabajar y mover a sus familiares enfermos y traerlos y Jesús los sana y sana y sana. Y no solamente sana, versículo 41, ¿qué sucede? También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. De nuevo demuestra su autoridad sobre no solo un demonio que bueno, es que se topó con un demonio muy débil. No, Él tiene autoridad sobre todos estos demonios. Y estos demonios, noten lo que le dicen. Le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era el Cristo. Impresionante, ¿no? Los judíos
El pueblo de Dios no podían identificar a Jesús. Los demonios lo conocían perfectamente. Es que no vemos quién es nuestro Mesías. No sabemos qué vino a hacer. Y aquí los demonios lo identifican. Y es curioso que el tema de la identidad de Jesús ha sido un tema dominante que ha salido una y otra vez en el libro de Lucas hasta ahora. Cuando nació, los ángeles señalaron que era el Salvador, Cristo el Señor. Eso en el 2:11. En el 2:26, el Espíritu nos revela que ese niño que había nacido era el ungido, o sea, el Mesías del Señor. En Lucas 3:15, todos se preguntan si Juan el Bautista era el Mesías y él les dice, no, viene otro después de mí que es más grande que yo. Y cuando Jesús fue bautizado, el hermano Andrés predicó sobre esto hace unas semanas, se abre el cielo, desciende el Espíritu y ¿qué proclama la voz del cielo? Tú eres mi Hijo amado. Luego la genealogía. Entonces decimos, ay, las genealogías. Pero Andrés nos recordaba que nos está destacando que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Adán y también el hijo de Dios. Y luego se va a la tentación. ¿Y cuál es la pregunta de Satanás? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Esta es la pregunta. ¿Quién eres? Es el Hijo de Dios. Y los demonios lo identifican como el Hijo de Dios. Es curioso que Jesús no permite que los demonios proclamen su identidad. Podemos preguntarnos por qué. Bueno, una de las razones por qué es que él no quiere que lo acusen de estar colaborando con demonios. De hecho, más adelante van a decir, él echa fuera demonios que en el poder de Belcebú. Entonces él no quiere que digan, bueno, él y los demonios ahí están juntos trabajando. Pero creo que también Jesucristo no quiere que ellos le proclamen como Mesías por todas las nociones incorrectas que había acerca del Mesías. ¿Qué es lo que los judíos pensaban? El Mesías venía para establecer un reino político, con victorias militares, trayendo prosperidad a Israel y exaltando a la nación de Israel sobre todas las demás naciones. Eso es lo que ellos esperaban. Ahora Jesucristo vendrá para hacer esas cosas, pero recuerden, Jesucristo viene en 2 etapas y eso todavía está en el futuro. Ahora mismo, ¿qué venía Jesús a hacer? A traer victoria espiritual, a traer libertad espiritual, a traer riquezas y prosperidad espiritual. Eso era lo que Jesucristo venía a hacer. Y él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él es el Hijo de Dios. Jesús te puede dar libertad porque tiene autoridad, porque es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y te pregunto, si tú reconoces al Hijo de Dios, y si tú reconoces que el Hijo de Dios tiene autoridad para darte libertad. Jesús no es un profeta cualquiera. Jesús no es un rabino de excelencia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es posible que nosotros tenemos cierta esclavitud al pecado. Hay personas que son esclavas del pecado, completa y totalmente. ¿Por qué? Porque no han puesto su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Están muertos en sus delitos y pecados y no tienen libertad. Si esa es tu condición el día de hoy, yo quiero decirte que Jesús te puede dar libertad. Hay vida, hay perdón en Cristo. Pero también es posible que tú eres hijo de Dios, tú sigues con cierta esclavitud, algunos pecados en tu vida. Tú no tienes excusa por seguir en el pecado.
Tú no puedes justificar tu pecado porque Jesucristo tiene toda autoridad y si Él te salvó, Él te libró y ya no eres esclavo del pecado. De hecho, si tú sigues atado al pecado en tu vida, esclavizado al pecado en tu vida, probablemente es una indicación de que tú no eres realmente hijo de Dios. Porque Cristo trae libertad. Ahora noten cómo termina el pasaje. ¿Cómo es que Cristo trae esta libertad? Lucas 4:42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Esto es una reacción muy diferente a los de Nazaret, ¿verdad? Los de Nazaret querían matarlo. Los de Capernaum dicen, quédate. ¿Por qué? Porque estaban viendo los milagros, querían que sanara más enfermos, que echara más demonios, les encantaba eso, estaban obsesionados con eso, pero sabes, Jesucristo le dice algo muy importante en el versículo 42, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesucristo tenía que ir y predicar el evangelio. Y sabes, me llama la atención lo que Jesucristo dice. Dice que tiene que ir a otros lugares. ¿Por qué? Pudiéramos pensar con todo lo que acaba de narrar, que dice, es que tengo que ir a otros lugares porque hay enfermos que tengo que sanar y hay demonios que tengo que echar. Pero no dice eso. ¿Qué dice? Hay un mensaje que tengo que predicar. Hay un mensaje que tengo que predicar. Y nos dice que ha venido a anunciar el evangelio del reino de Dios. Y noten la última frase del versículo 43. Porque para esto he sido enviado. Nos está diciendo aquí el propósito de la venida de Jesucristo. Y no fue para sanar, y no fue para echar demonios, sino fue para traer el evangelio. Esa es la razón por la que vino. Y hermanos, tenemos que captar esto y pongo esta oración en la pantalla porque es sumamente importante. El mensaje es más importante que los milagros. El mensaje es más importante que los milagros. ¿Por qué es tan importante enfatizar esto? Porque hay tantas personas, incluso dentro del cristianismo, que están obsesionados con los milagros y con las sanidades y con revelaciones y cosas así espectaculares como supuestos diamantes cayendo del cielo. Eso es la señal de que Dios está obrando. Tienen que haber grandes milagros, pero hermanos, el mensaje del evangelio es más importante que los milagros. El mensaje es lo que verdaderamente puede traer libertad al hombre. Sin ese mensaje, esos hombres endemoniados quedarían libres del demonio, pero seguirían siendo esclavos del pecado. Esos enfermos quedarían sanados de sus enfermedades, pero seguirían siendo esclavos del pecado. Necesitaban el mensaje del evangelio, el mensaje que realmente puede traer verdadera libertad. Ese es el mensaje del evangelio y ese es el énfasis, esa es la prioridad del ministerio de Jesucristo y tiene que ser la prioridad de nosotros en nuestra vida, en nuestra iglesia también. Y Lucas lo enfatiza. Y quiero demostrarles la conexión entre el 4, 8 y 19, la profecía acerca del Mesías y el cumplimiento en la vida de Jesucristo en este pasaje. Mira lo que sucede aquí. Mira cómo se demuestra. Tengo aquí en la diapositiva una tabla para que noten. 4:18 empieza hablando de predicar el evangelio. Sigue hablando de liberar al cautivo. Luego de sanar a los enfermos. Luego de liberar a los oprimidos. Y luego predicar el evangelio. Y ese es el bosquejo de este pasaje. La estructura de este pasaje. ¿Qué hace Jesucristo? Inicia enseñando y predicando el evangelio y la gente se asombra de su autoridad. Luego, ¿qué hace? Libera a un hombre cautivo, a un demonio. Y luego, ¿qué hace? Sana a una mujer enferma.
Y luego regresa otra vez al tema de liberar a los oprimidos y echa fuera otro demonio. Pero ¿dónde termina? ¿Enfatizando qué? El mensaje del Evangelio. Hermanos, Cristo trae libertad. ¿Por qué? ¿Porque sana? ¿Porque echa fuera demonios? Bueno, en parte, sí. Pero Cristo puede dar libertad porque tiene autoridad. Porque trae el Evangelio. Trae el Evangelio. El Evangelio es lo que nos permite tener libertad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la historia de cómo Dios creó al hombre para vivir en una libertad gloriosa en comunión con Dios. Pero el hombre se rebela en contra de Dios, no quiere someterse a Dios y por eso él cae bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, desciende del cielo, toma carne humana, vive una vida perfecta y va a la cruz y muere sobre la cruz en nuestro lugar. Porque morir sobre la cruz es lo que debe sucederle a un pecador. Pero Jesucristo muere sobre la cruz tomando la ira de Dios que nosotros merecíamos por ser rebeldes en contra de la autoridad de Dios. Y Dios descarga sobre Jesucristo su ira por nuestro pecado. Y Jesucristo muere en la cruz y es sepultado y resucita al tercer día en gloriosa victoria. ¿Por qué? Porque Él ganó la victoria. Él pagó el precio de nuestro pecado. La ira de Dios quedó satisfecha. Y ahora toda persona que reconoce quién es Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, toda persona que cree eso, que se arrepiente de sus pecados, recibe el perdón de sus pecados y es librado de la esclavitud al pecado y la muerte que él experimentaba. Y Jesucristo nos ofrece esa libertad y te puede dar esa libertad porque Él trajo el mensaje más importante que los milagros. Él trajo el mensaje del Evangelio de Cristo. Y si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Es el momento de someterte ante Jesús. Es el momento de reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el quien puede darte verdadera libertad en el Evangelio. Y hermanos, ese es el mensaje de este pasaje. Esta es la enseñanza de este pasaje. Debes someterte ante Jesús. Parece una contradicción, ¿no? Hermano, me estabas prometiendo libertad. Yo lo que quiero es libertad. Para conocer esa libertad, tienes que reconocer su autoridad. Tienes que someterte. Solamente así puedes tener libertad verdadera. Pero si lo haces, encontrarás que su yugo es fácil y ligera su carga. Esa es la realidad. El día de hoy, entre nosotros, pueden haber personas que son esclavas de prácticas pecaminosas. O sea, puedes tener un pecado específico que es como algo que te esclaviza, el alcohol, las drogas, la pornografía, el adulterio. ¿Sabes? Cristo es el único que te puede liberar, dar verdadera libertad. Sí, hay programas que te pueden ayudar a dejar las drogas, pero no pueden ayudarte a ser libre del pecado. Eso solamente Cristo lo puede hacer. Y ese Cristo que te puede liberar de tus pecados también tiene la autoridad y el poder para ayudarte a ser libre de tu pecado, sea el alcohol, las drogas, lo que sea. Dios te puede liberar. Cristo tiene la autoridad de liberarte, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí pueden haber personas que son esclavas de su personalidad. O sea, hay ciertas cosas en tu carácter, en tu personalidad que tú no has podido cambiar. ¿Sabes? Jesús tiene autoridad de librarte de tu enojo, de tu soberbia, de tu aspereza, de tu envidia. Cristo tiene esa autoridad. Te puede librar también de tu pasado,
Hay personas que son esclavas de su pasado y lo que vivieron en el pasado, alguna circunstancia difícil, les esclaviza y no lo pueden superar. Su corazón se llena de amargura, están paralizados en su vida espiritual, no pueden dar el siguiente paso porque el pasado les ata y Jesucristo tiene la autoridad para librarnos de nuestro pasado difícil. Hay personas que son esclavos del futuro. Puede ser que tienen sueños grandes que quieren lograr y son esclavos de esos sueños y sirven a esos sueños, idolatran esos sueños. Hay personas que son esclavas del pecado porque están llenos de temor acerca del futuro y el temor de qué puede pasar y entonces no pueden enfrentar el futuro. Y sabes, Jesucristo te puede dar libertad de tu temor al futuro. Te puede dar libertad de tus sueños idólatras acerca del futuro. ¿Pero cómo? Sometiéndote al Mesías que trajo el Evangelio. Al inicio hablábamos de Bar Cooperstein, el rehén de Israel. Después de salir dijo que cuando él estaba antes de ser rehén, no tenía realmente fe en Dios, era un judío tradicional, pero no tenía una fe en Dios. Y durante su tiempo en la esclavitud, como rehén, él empezó a hablar con Dios y dice que fue su fe en Dios lo que le permitía tener una esperanza de que podría encontrar libertad. Y qué bonito que hable de su fe en Dios, pero ¿sabes algo? Si él no reconoce que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios, habrá encontrado una libertad de jamás, pero seguirá siendo esclavo del pecado. Y la libertad verdadera que él necesita no es la libertad de jamás, sino la libertad del Evangelio, que Jesús tiene la autoridad para darle. Y entonces nosotros tenemos que analizarnos y hacernos ciertas preguntas. Te pregunto si tú te sometes ante Jesús, que puede darte libertad. ¿Tú te doblegas delante de Él? ¿Tú reconoces que Él es el Hijo de Dios? Y que esos pecados que tú tienes que dejarlos y solamente puedes dejarlos en Cristo. Y que el único camino de la salvación, de evitar la ira de Dios, es Cristo. Niños, jóvenes que están aquí, tienes que reconocer que tú también, aunque hayas nacido en una familia cristiana, tú también naces esclavo del pecado. Tú puedes saberte las respuestas. ¿Sabes? Los demonios aprobarían el examen de doctrinas. Podían dar las respuestas correctas, mejor que los judíos. Pero eran esclavos. Y tú también tienes no que aprobar un examen doctrinal, sino tú tienes que examinar tu corazón, saber si tú te has sometido a Cristo y encontrado la libertad en Él, porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Para todos nosotros una pregunta: ¿qué estás buscando de Cristo? ¿Qué esperas de Él? ¿Quieres que te sane de tu enfermedad y te salve de todos tus problemas? ¿Que te libre de tus demonios? ¿Ves a Cristo como tu terapeuta, tu médico, tu psicólogo, tu asesor financiero? No, Cristo no es tu terapeuta, tu médico, tu psicólogo, tu asesor financiero, no es tu asesor empresarial. Cristo es sobre todo el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que vino para morir en la cruz y quitar tu pecado. Esa es la libertad que Jesucristo trae.
Y lo hace de dos formas. Primero, perdonando nuestros pecados, pero luego también dándonos poder sobre el pecado para vivir en santidad delante de Dios. Y entonces, una buena pregunta para nosotros es si estamos viviendo en la libertad de Cristo. ¿Te llamas hijo de Dios? Bien. ¿Vives en su libertad? Creyente, no tienes excusa por seguir en el pecado. No hay justificación. Si sigues en el pecado es por decisión propia, porque tú amas el pecado. Si tú eres hijo de Dios, tú has sido unido con Cristo. Tienes al Espíritu morando en ti. Por tanto, tienes el poder del Espíritu. Y en gratitud y amor al Padre, tú debes de vivir en santidad. Y una última pregunta. ¿Estás priorizando la predicación del Evangelio? ¿Qué dijo Jesucristo? Para esto he venido. ¿Y tú? ¿Lo estás haciendo una prioridad en tu vida, cristiano? Tú que has encontrado libertad. Tú estás predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, haciendo esto un propósito importante en tu vida. Las personas necesitan escuchar el Evangelio porque es el único mensaje que puede traer libertad. Dijimos que es más importante que los milagros. ¿Lo estamos compartiendo? Si no, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesarlo. Tenemos que cambiar. Porque es así como Cristo trae libertad. Vamos a orar. Padre, gracias por ese Cristo maravilloso, con una autoridad suprema que viene para traer libertad. Padre, sin duda el día de hoy hay personas aquí que están sintiendo la esclavitud del pecado, quizás algunos todavía muertos en sus delitos y pecados, destinados al infierno bajo la ira de Dios. Padre, yo te pido por ellos. Abre sus ojos para que vean el Evangelio, vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y sean salvos. Y Padre, te pido por cristianos que todavía tienen algún grado de esclavitud al pecado en su vida. Han continuado ahí, se han justificado, han pensado quizás que no hay opción, pero Señor, hoy tú nos has dicho que Jesucristo nos da libertad, que Él tiene toda autoridad. Y Padre, te pido que hoy todos nos sometamos al Mesías para encontrar libertad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.